plano eléctrico es una representación gráfica de una instalación o parte de ella, en la que queda perfectamente definido cada uno de los componentes de la instalación y la interconexión entre ellos. Para simplificar la lectura de los planos con contactores se dividen en dos partes: plano de mando y plano de potencia. El plano de mando es donde se indica la lógica cableada del circuito: pulsadores, bobinas del contactor, temporizadores, contactos auxiliares, etc. El plano de potencia es donde se indican las cargas que se controlan: contactos principales del contactor, motores, circuitos de iluminación, etc. Existe una simbología normalizada para cada elemento según diferentes normas internacionales. Esto nos permite tener un lenguaje universal para la lectura del plano, sin importar el idioma que uno hable. A continuación veremos los primeros símbolos que utilizaremos en este curso. En la sección de descargas podrás obtener un PDF con toda la simbología necesaria. Simbología del contactor. En la pantalla podemos ver los símbolos que representan la bobina del contactor, sus contactos normal abierto, sus contactos normal cerrado y los contactos principales. Simbología de elementos de mando y señalización. Dentro de los elementos de mando y señalización nombraremos a los más comunes. Pulsadores normal abiertos. Se utilizan comúnmente para dar marcha al circuito. Deben ser de color verde y sus símbolos son los que se indican en la pantalla. Pulsadores normal cerrados. Se utilizan comúnmente para dar parada o detención por emergencia en un circuito. Deben ser de color rojo y sus símbolos son los que se indican en la pantalla. Indicadores luminosos, comúnmente llamados ojos de buey o pilotos. Se utilizan para indicar que un circuito se encuentra en marcha, detenido o posee una falla, pero también se los pueden dar otros usos para indicar partes de procesos, por ejemplo. Su símbolo es el que aparece en la pantalla. Otros símbolos que vamos a utilizar son los que corresponden al relevo térmico. Tenemos en pantalla primero el símbolo correspondiente a sus bornes principales, que se conectarán en el circuito de potencia, y debajo los contactos auxiliares, normal abierto y normal cerrado. Más adelante veremos su conexionado. A la derecha de la pantalla tenemos el símbolo de una protección termomagnética de 3 polos y debajo un motor trifásico de corriente alterna. Veamos en detalle el circuito de mando. Este circuito pertenece a un arranque directo para motores. Más adelante explicaremos su funcionamiento. Ahora nos centraremos en entender la simbología. Lo primero a lo que debemos prestar atención son las líneas horizontales que aparecen indicadas como L y N. Esto representa la alimentación de dicho circuito y sobre la línea L viene indicado la tensión, frecuencia y tipo de corriente que representan. En este caso, una línea de 220 volt de corriente alterna más un neutro. Intercalado a la línea podemos ver un fusible indicado como FU1. Luego, leyendo el plano de izquierda a derecha y de arriba a abajo, tenemos el contacto normal cerrado del relevo térmico, debajo un pulsador normal cerrado, debajo un pulsador normal abierto y en paralelo a este un contacto normal abierto del contactor, debajo de estos la bobina del contactor. Es importante destacar que los nombres que tiene cada dispositivo tienen una función importante en el circuito. Por ejemplo, la bobina del contactor se llama KM1 y su contacto normal abierto se llama 1KM1. De esta forma, si hubiese varios contactores y auxiliares en los circuitos, sabemos a quién pertenece cada uno. Siguiendo con el plano, tenemos a la derecha de lo que describimos antes, un contacto NA llamado 2KM1 y debajo una lámpara que indica marcha. A la derecha de esto tenemos un contacto NC, 3KM1 y una lámpara que indica parada, y a la derecha de esto un contacto normal abierto del relevo térmico y una lámpara que indica falla. Como antes mencionamos, prestar especial atención a los contactos auxiliares. Todos llevan el nombre de su contactor, 1KM1, 2KM1, 3KM1, donde el primer dígito indica el número de contacto y a continuación de este se indica el nombre del contactor al que pertenece. Por otro lado, debajo de cada indicador luminoso está mencionado qué función cumple: marcha, parada o falla. Como se mencionó anteriormente, este circuito nos indica la lógica de funcionamiento. En especial, este nos indica que hay un pulsador de marcha, otro de parada, tenemos indicaciones luminosas y contactos de protección. Lo que no sabemos es qué controla ese contactor.
Este dato nos lo dará el circuito de potencia, el cual veremos a continuación. Ahora veamos en detalle el circuito de potencia. Este circuito nos completa la información sobre el arranque directo del motor. Primero tenemos tres líneas horizontales, indicadas como L1, L2 y L3. Esto nos representa una alimentación trifásica y la línea indicada como PE es la puesta a tierra. En la leyenda se indica que son tres líneas de 380 volt más puesta a tierra. Siguiendo el circuito tenemos primero una protección termomagnética, debajo los contactos principales del contactor, debajo de este el relevo térmico y por último un motor trifásico de corriente alterna. Como se dijo anteriormente, este circuito completa el de mando. Si lo viéramos separado, solo sabemos que tenemos una línea trifásica que alimenta una termomagnética. Esta alimenta un contactor con una protección térmica y al cerrarse la termomagnética y el contactor se alimenta un motor trifásico. Lo que no sabríamos es quién le da marcha al contactor. También es importante prestar especial atención a los nombres. El contactor se llama KM1 como en el circuito de mando y el relé térmico se llama FR1 y sus contactos en el circuito de mando eran 1FR1 y 12FR1. Siempre el primer dígito indica el número de contacto y a continuación de este se indica el nombre del dispositivo al que pertenecen. Resumiendo, para entender el funcionamiento es necesario contar con los dos circuitos, mando y potencia. Para un circuito de mando existen diversos tipos de circuito de potencia y viceversa. Es importante respetar símbolos y nombres para que cualquier persona pueda leer el plano independientemente del idioma que hable. Si te sirvió o gustó la información de este video, no te olvides de poner me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuestros próximos videos. También puedes consultar más información en nuestra web www.capacitaciontecnica.online o www.capacitaciontecnica.com.ar.